A YouTube, Shabbat Shalom, hermanos. Bien, hoy vamos a ver si terminamos finalmente el capítulo 3 de Apocalipsis y, de ser posible, creo que entraremos a repasar algo que ya dijimos del capítulo 4, ¿no? Porque se acuerdan que en la introducción habíamos saltado algunos aspectos del capítulo 4 y pues si se acuerdan, lo vamos a repasar, ¿no? Bien, entonces ya veíamos en la clase anterior, Shalom Eduardo, Silvio, Shalom, bendiciones, Mario también. Bueno, ahí a los hermanos me disculparán que no los saludo a todos porque obviamente estoy como concentrado, pero de vez en cuando voy a ver quiénes están allí. Bien, entonces estábamos en el 3.14, habíamos dicho en la clase anterior que en este caso habíamos aclarado lo que es la palabra Dios, mi Dios. Habíamos visto todo lo que era Elohim y la importancia de, digamos, de despegarnos un poco de la idea en castellano de Dios, porque eso nos da un conflicto, ¿no? Nos genera un conflicto porque definitivamente tendríamos que terminar admitiendo que Jesús pues es como algún subordinado o algún simple mensajero o algo así por el estilo. Y algo que es importante repetir siempre, y es que en el pensamiento judío, el pensamiento bíblico, o eres creador o eres creado. Así que no puede haber, digamos, una entidad que tenga las dos cualidades. Si eres creador, no eres creado, y si eres creado, no eres creador. Simple, eso no tiene discusión. Entonces, eso nos lleva a ese conflicto de, bueno, decide, ¿Yehoshua es una creación o es el creador? Es duro, ¿no? Pero así de partitivo es este asunto. Entonces, ya superado ese tema de Dios que estuvimos viendo, de Teos o de Elohim, la importancia de leerlo en hebreo y no en griego, o entenderlo en hebreo y no en griego, nos permite aclarar eso. Entonces, el capítulo 3 remata con este mensaje a esta comunidad, bueno, simbólica, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de las comunidades simbólicas y que en este caso no son literales y todos los personajes que han estado citando son simbólicos también. Entonces dice, escribe al mensajero de la eclesía, de la asamblea de Laodiquia. He aquí dice el amén, fíjense ustedes, amén es una palabra hebrea. Y ya hemos dicho que significa ¿qué cosa? Fieles. Fiel es o verdadero es, ¿verdad? Fieles. Dice, el testigo, el fiel y verdadero, ahí está. Eso es lo que significa amén. El fiel y verdadero. Entonces, eso tenemos que estar acostumbrándonos de que a veces en el texto griego se hace una explicación a continuación en lugar de ser cosas distintas. Porque cualquiera de pronto cuando lee cree que amén es una cosa distinta de fiel y verdadero. Pero resulta que el griego lo que está es simplemente explicando como si fuesen sinónimos, ¿verdad? Y aquí el grande, el alto, el sublime, pues es la misma cosa, ¿no? Entonces aquí el amén, Yehoshua es llamado el amén. Fíjense que allá en Corintios creo que eso dice, ¿verdad? Todas las promesas son en el sí y en el amén. O sea, fieles. Por eso es que dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, que es pues la fidelidad, lo que emana de aquel que es el fiel, el sustento, la instancia última de nuestra esperanza o la demostración de lo que no se ve. Porque es la fidelidad la que se encarga de probar su propia existencia, ¿cierto? Entonces, definitivamente, esto nos demuestra que inclusive hay una base semítica, un sustrato semítico en el texto. ¿Por qué va a mencionar una palabra hebrea si supuestamente se está escribiendo todo en griego? ¿Ok? Y esto nos corrobora que definitivamente sí podemos hacer una lectura semítica de una palabra que se encuentra en griego, que fue lo que hicimos en la clase anterior. Teníamos la palabra teos, griega, pero no la vamos a leer como ojos griegos, sino con el sustrato semítico. Entonces dice, el testigo, el fiel y verdadero, inclusive esta descripción de Yehoshua como el testigo fiel sale en el Salmo 89. Vamos a ir al Salmo 89 y vamos a comprobar que allí ese hijo, entre comillas, ¿no?, que le está prometiendo Hashem al rey David,
un hijo que sería llamado el testigo firme en el cielo. Vamos a ver el Salmo 89, versículo, vamos a leer el versículo, el 27 en adelante. Dice, la traducción en hebreo suena un poco diferente que en castellano. Lo voy a traducirlo con el texto hebreo en mente. Dice, Gam Bechor Etneu Elión de Malchei Aretz. Dice, también un primogénito le pondré. Ojo, un primogénito le pondré o le daré, que es el que está de arriba con relación a los reyes de la tierra. O sea, ahí es importante calificar que la palabra Bechor no es primogénito como se entiende en castellano, como un primer nacido, ¿verdad? Un primer hecho, un primer engendrado o algo así. Ya hemos visto hasta la saciedad con todos los casos bíblicos que Bechor es el primer heredero. La mayoría de los que fueron llamados Bechor en la Biblia no nacieron del primero. No. ¿Me explico? Entonces, Bechor es el estatus de ser el primer heredero, el que tiene la primacía en todo. Acuérdense que los Bechor, en hebreo Bechorot, heredaban el doble o poseían el doble de sus hermanos, con relación a sus hermanos. Entonces hay una característica, y es que este Bechor es Elión. Elión en hebreo, así se escribe la pronunciación, Elión, significa de arriba, es decir, no de esta creación. Dice, yo le daré a David un Bechor, y ese Bechor es Elión, es de arriba, como Melquisedec, que era sacerdote de Dios de arriba. Melquisedec no era de este mundo. Entonces este Bechor que Dios le está prometiendo aquí a David es de arriba, no es de esta creación. ¿Ok? Y luego dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi brit, mi testamento será firme para con él. Pondré su simiente para siempre y su trono como los días de los cielos. Y ahora hace un paréntesis con respecto a David en el 30. Si dejasen sus hijos mi Torah y no anduviese en mis mishpatim, si profanaren mis hukim y no guarden mis mitzvot, entonces yo visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de mí mi hesed, perdón, ahí dice hesed, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi brit, mi testamento, ni mudaré lo que haya salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no le mentiré a David. Su simiente, Zaró, su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, ¿y qué? Como un testigo fiel en el cielo. La simiente será como un testigo fiel en el cielo. La simiente, en este caso aquí el Mesías, no la descendencia de David, ¿no? En este caso está hablando de la simiente que él está prometiendo, que es Bechor y que es Elión. Entonces esta simiente, repito, después de ese paréntesis, retoma el discurso acerca del Zera, que es la simiente, ¿no? Y termina diciendo, ¿verdad?, que será firme como un testigo en el cielo. Ahí está, como un testigo en el cielo. Entonces vamos a Apocalipsis otra vez, en el 3:15, 3:14, dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ese es Yehoshua, el principio de la creación de Dios. Fíjense que viene el otro concepto. En griego sale la palabra argi, ¿verdad? Ahí lo tenemos en el 17. Vamos a ver, a comprobarla. Dice, vamos a verlo acá. Dice, argi tisktisos tutiu, dice en griego. Entonces la palabra argi, que es la misma que vimos cuando estudiamos Marcos, ¿se acuerdan? Cuando habíamos estudiado el inicio del Evangelio de Jesucristo, o en Juan, aquí en el principio era el Membrá, ¿se acuerdan? Entonces habíamos dicho que Rajé para el mundo en esa época significaba el origen único y común de todas las cosas. Por eso se habla del hombre arquetípico, ¿ok? Como que el hombre de donde surgieron todas las demás cosas. Entonces Arjé, repito, es el origen único y común de todas las cosas. Y eso es lo que está diciendo allí. Ahí no está diciendo el principio de la creación de Dios,
como si Él fuese el primer creado. Ojo, que es lo que a veces la gente entiende. No sé por qué. Yo creo que es un problema a veces de comprensión de lectura. O de cómo entiende a la gente las cosas. Entiende y segundo sostener una doctrina. Claro, sobre todo ya darle peso como a nivel teológico, ¿no? Porque entonces, ahí está diciendo, el arjé de la creación de Dios. ¿Ok? Está diciendo básicamente que si Elohim, o el amor de Dios se manifestó, lo hizo a través, ¿verdad?, de su reflexión hacia la creación. Yo le había explicado a algunos hermanos que ese proceso es hermosísimo. En hebreo tenemos un concepto que es el tzimtzum, ¿ok? Tzimtzum. Es decir, ¿cuál es la palabra que en realidad describe a la generación de criaturas a partir de la nada? Porque debió haber un momento así, ¿no? ¿Cierto? Porque si Dios es eterno antes de que toda cosa exista, antes de que exista cualquier materia, cualquier cosa, entonces ¿de dónde salió la creación o cómo la hizo? Entonces hay un concepto muy hermoso que es el tzimtzum, que significa algo así como la vibración. Pero ¿qué es eso? No le vamos a meter misticismo, simplemente hay que entender que es como cuando un animal cambia de pellejo. ¿Ok? Simplemente multiplicó y se fue desprendiendo de sí mismo. Por eso cada obra es una expresión suya. Solamente que hoy obviamente está totalmente deteriorado por el pecado. Pero todas las cosas que Dios hizo las sacó de su gloria. Por eso dice en Isaías, todas las cosas, bueno, el Talmud basado en Isaías dice, todas las cosas que el santo bendito Él hizo, las creó o las organizó fue para su gloria. Uno se puede preguntar, bueno, ¿de dónde o por qué el perro tiene esa forma? ¿Por qué el águila tiene esa forma? ¿De dónde la sacó Dios? ¿O por qué así? Son preguntas muy profundas, porque siendo Él un diseñador, definitivamente tiene que tener una razón y una funcionalidad y un porqué de todas esas cosas. Pero nosotros simplemente lo vemos como tan cotidiano que no sabemos por qué así, por qué lo hizo. ¿Cierto? Es como tú preguntarle a un artista, oye, ¿tú por qué pintaste ese cuadro? Hombre, porque quise. Ya, simplemente porque quise. O no puedo. Así que Hashem se recreó muchas formas que emanaron de él y que reflejan inclusive su poder. Fíjense que inclusive en el Talmud hay un midrash que ya saben, ¿no? Es una explicación un poco fantasiosa, pero tiene un objetivo en el fondo. El problema es cuando la gente se engolosina con la forma y no ve el fondo. Se dice en el Midrash que Adán hablaba el lenguaje de todos los animales y tenía las facultades de todos los animales. Por eso fue el que los pudo someter a todos. Esa es la forma, digamos, infantil de decirla. Pero en el fondo lo que te está diciendo es que eso no estaba en el primer Adán, sino ¿en quién? En el postrer Adán. ¿Sí me explico? ¿Ya? Así que lo que alcanza a decirte el Midrash es como una guía, una orientación, para que tú razones y dices, bueno, pero resulta que hay alguien mayor que el primer Adán, que fue el que lo hizo. ¿Y quién fue el que lo hizo? El Adán Kadmón, que es el Adán antes de todas las cosas. Así que si eso tú lo reflejas en el primer Adán, ya, ¿cuánto más, Calva Homer, cuánto más entonces en aquel que hizo Adán? ¿Te van a entender? Entonces por eso dice que en él, en Yehoshua, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. O sea que si el conocimiento de Dios se reflejó hasta en el ácaro, que es microscópico, yo me quedo sorprendido. ¿Cómo esos animales tienen forma? Siendo tan microscópico. ¿Cómo puede ser eso un ser vivo? ¿Ah? Tan milimétrico, tan nanométrico. ¿Ah? Impresionante. Y eso es sabiduría de Dios. Así como la formación de los cielos, de las leyes del universo, todas las cosas. Así que todo cuanto existe en Yehoshua están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así que eso nos confirma nuevamente que Yehoshua es el Adán Kadmón. Es el Adán que es antes de todas las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que se refiere aquí el Reshit.
Fíjense que habíamos leído aquella vez en Proverbios, ¿no? Que en el Proverbios capítulo 8 la sabiduría personificada hace un discurso y dice: Hashem me puso a mí como Reshit, ¿okay? Como el origen de todas las cosas. Así que hemos visto aquí que la plenitud de la deidad simplemente se expresó, ¿verdad?, en una forma corpórea, y a partir de su forma corpórea generó todas las cosas que vemos. Por eso Él es el arjé de la creación. No es que Él sea el primer creado. Eso es lo que hay que evitar pensar. Y si ya vimos que el equivalente de arjé es la palabra reshit, ya sabemos por qué Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En función del reshit, Dios organizó los cielos y la tierra. Fíjense que ha habido una pequeña dificultad lingüística cuando usamos la preposición por medio de o por. Entonces, cuando tú usas por medio de, ya yo he identificado que la mayoría de la gente enseguida piensa en dos. Por medio de Jesús, o sea que hay uno y Él es el medio. Pues no, no lo leas así. La preposición que equivale en este caso a Bereshit es la preposición be, y eso significa dentro de. ¿Se acuerdan que lo explicamos en la Parashá Bereshit hace un año? Que todas las cosas que Dios organizó, las organizó dentro de o dependiendo de Mashiach. Simplemente. Y que en el futuro todas las cosas tendrían que parecerse a Él o reflejar su gloria. ¿Se acuerdan? Por eso habíamos dicho que efectivamente en la regeneración simplemente nosotros vamos a llevar la semejanza de Él. Y todas las cosas de la creación que a Él le plació manifestar son para su gloria y van a ser revestidas de su gloria. Por eso hablamos de nuevos cielos, nueva tierra, todo nuevo. ¿Ok? ¿Está claro eso? Hermano, dígame. el tema de los reshit ya lo hemos visto aquí, digamos, con suficiente ilustración. Claro. El reshit, el arjé. La pregunta es, ¿el arjé griego? Sí, claro. Evidente. El reshit como concepto sale como una palabra que quiso simbolizar el arjé, o mucho antes del concepto del arjé. Mucho antes. Ya existía el reshit, sí, como tal en sí mismo. Claro, sí, acuérdense que reshit esencialmente o como nivel primario es un concepto agrícola, ¿se acuerdan? Claro. Que lo vemos en la fiesta del Omer Reshit. Acuérdense que la esencia del reshit es homologar al resto de la cosecha para que sea hecho semejante a la calidad de ese grano que se mostró. ¿Me explico? Esa es la dinámica del reshit. Entonces, lo que habría que decir más bien es que el concepto luego permeó el pensamiento griego, porque los griegos empiezan a hacer filosofía mucho más tarde, después de Moisés. Así que en términos históricos, primero existió Moisés que todos estos filósofos griegos. Y el concepto como tal, su primigenia acepción es agrícola. Es agrícola, Sí. en el Omer Reshit. Claro. Tantos correcto. días. Va a traer un Omer lleno de reshit. ¿Qué es el reshit, hombre? Es el cierne de la cosecha de una óptima calidad y que sea lo primero. ¿Ya? Lo primero que manifiesta esa planta, imagínate tú. Y cuando tú traigas ese reshit, obedeciendo a los patrones que Dios te está estableciendo, Él va a garantizar que el resto de la cosecha sea hecha semejante a ese reshit. Entonces por eso dice que nosotros seremos semejantes a Él, ¿cierto? Que llevaremos su semejanza, que así como hemos traído la semejanza del primer Adán, también llevaremos la semejanza del segundo Adán. Oye, todo es espectacular, sencillo, ¿no? Muy sencillo. Estamos hechos. Claro que sí, claro que sí. Esa es la esperanza, ¿no? Esa es la esperanza, la resurrección para vida eterna y hechos a la semejanza de Mashiach. Es el primer fruto. Claro, el fruto no exactamente es lo primero que asoma, porque ya el fruto es algo como más consagrado, ¿no? Más consolidado. Bien, entonces dice así entonces a continuación, el que es el reshit de la creación de Dios, o sea, aquel en virtud del cual toda la creación existe. Eso es lo que hay que decir, ¿ya? En virtud del cual y de quien depende toda la creación. Dice esto:
sea, imagínate tú, si esto no te dice que Mashiach es Dios, oye, tenemos problemas de lectura. ¿Me explico? Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, o si fuese frío o caliente. Pero eres tibio y no frío ni caliente, y te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres pobre, miserable, ciego, ¿verdad? Y que no posees gracia y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado, ojo, con mi Padre en su trono. En un solo trono, ojo, en su trono. ¿Se dan cuenta? Que no hay dos tronos, es uno solo. Así que vamos a desarrollar varias ideas que están aquí. Primero que todo, esto de tibio y de frío y caliente, básicamente se ha entendido pues como el inconveniente de estar entre dos aguas. Como cuando el profeta Eliyahu, ¿se acuerdan? Bueno, defínanse. O son de Hashem o son de Baal. Pero no pueden estar ahí como pisando los dos terrenos a la vez. Defínense, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Sigan, si es ese, pues sean responsables, tomen la decisión y váyanse derecho. Pero eso que están haciendo, ¿a quién pretenden engañar? Se están engañando ustedes mismos. ¿Ok? Porque ningún Dios que se precie de ser Dios va a tolerar que exista otro. Eso nada más le pasó a los griegos. Los griegos eran los que tenían el cielo congestionado de dioses, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué criterio de Dios tenía un griego? Porque el dios griego, repito, toleraba la existencia de otros dioses. Entonces, ¿quién empezó? ¿Quién fue el primero? ¿Quién era el más? ¿Cierto? Sí, porque el famoso dios griego es Zeus, pero resulta que él es hijo de Cronos. Y entonces, ¿y Cronos de quién vino? Ni idea, no sé, son cosas extrañas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué Dios tan complicado ese, ¿no? Admite existencia de otros dioses y no fue el primero. Raro, es muy raro, ¿no? Eso en oídos bíblicos suena muy extraño, ¿cierto? Entonces, en este caso, Eliyahu le decía, oye, si es Baal, respétalo y síguete con Baal, a ver si te ayuda algo. Y si es Dios, pues que sea Dios. Porque te tengo que decir que el Dios bíblico no tolera que sirvas a dos señores. Y Joshua lo dijo también, no puedes servir a dos señores, no te hagas esa fantasía. Si estás pensando eso, que eso se puede, es porque estás lleno del fruto del árbol del otro conocimiento, que te dijo que podías conocer el bien y el mal. Pero resulta que, como dijo Mashiach, el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Cierto? El que no da fruto en mí, es cortado y echado al fuego. No hay término medio, no se puede hacer alianza. Entonces eso es lo que está enfatizando aquí, ¿verdad? En otra parte de la escritura dice que nosotros somos como carbones encendidos, ¿cierto? Y todo lo demás. De manera que ser frío aquí, repito, es como estar lejos del fuego, ¿no? Lejos o apartados de la fuente de la vida. A punto de quiebre. Exacto, entonces ¿qué pasa? Está diciendo, o eres de allá o eres de acá. Pero en el medio te va a ir peor. Porque mayor condenación tiene el que engaña y sale a engañar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, eso es como pasa con el famoso libro del Mormón, hay que decirlo. O inclusive con estas nuevas traducciones que han salido supuestamente como hebraizando el Evangelio, y lo que están es desdibujando y poniendo en ridículo el mensaje del Evangelio. Fíjense que uno de estos señores llegó a decir que Evangelio era, como decía él, Masoret. Resulta que Masoret es tradición, es una transmisión. Así que está igualando el Evangelio a cualquier tradición judía de la época.
Y eso no tiene ni punto de comparación. ¿Me explico? El Evangelio es poder de Dios. Así está escrito por el apóstol Pablo. Entonces tú no puedes salir diciendo, no, es que habían tradiciones y eso es otra tradición, y Juan es una tradición y Mateo es otra tradición. No, no señor. Es la revelación de Yeshua Mashiach, es el anuncio del que es bueno. Aquí lo explicamos, ¿se acuerdan? Bien. Dice, por tanto, como esa conducta de querer permanecer en la mitad indefinido, que ni allá ni acá, eso es peor, porque está simplemente fomentando el desorden. ¿Ok? Está fomentando el desorden. Y eso va a llevar su primera retribución, allí en primera fila. Dice, yo soy rico, ¿cierto? Está diciendo, yo soy rico y estoy enriquecido. ¿Saben? ¿De quién dijo eso o quién decía eso? ¿Ah? Eso también lo decía Israel. Israel decía, yo soy rico. ¿Saben dónde aparece eso? En el libro de Oseas. Vamos a ver Oseas capítulo 12. Y están casi que calcadas las palabras. Y ahí está hablando Efraín, casualmente. Ya les voy a decir. Oseas capítulo 12. Impresionante, ¿no? Miren lo que dice aquí. En el 9 vamos a leer inclusive desde el 6. Lean desde el 6, por favor. Oseas 12, del 6 en adelante. Shalom a los hermanos, a Yasmín, a Antonieta, a Antonia, a Estela, bueno, todos los hermanos que están allí. Shalom, bendiciones. Bien, vamos a leer Oseas 12, del 6 en adelante. Tú pues conviértete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Sigue. Es mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y dijo Efraín, ciertamente yo he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará en mí iniquidad, ni pecado en todos mis trabajos. Ahí está. Igualito, ¿no? Idéntico. Está diciendo, oye, yo soy rico y nadie me va aquí a capturar ni me va a pillar en nada. ¿Sí o no? ¿Y quién era Efraín en la época del profeta Oseas? Era una nación apóstata. Era una nación que llevaba el título de Israel, pero que no tenía nada que ver con el Dios de Israel. Acuérdense que desde la fundación del Estado confederado de 10 tribus, se puso 2 becerros, ¿verdad? En adoración y en respuesta al Dios verdadero. Y esa confederación de 10 tribus recibió su justa retribución, como señal bíblica antigua de que tú no puedes usar el nombre de Dios y no ser de Él. ¿Ok? No puedes andar diciendo yo soy creyente, pero no lo eres. Digo, no se puede, porque Dios va a enviar a limpiar su nombre. Amén. Miren que el profeta Ezequiel lo dijo, no es por ustedes, casa de Israel, es por causa de mi nombre que ustedes han profanado entre las naciones. ¿Cierto? Así que eso es lo que está diciendo acá, fíjense igualito, ¿no? Efraín ha dicho, yo soy rico, me he enriquecido y nadie me va a hallar en mi iniquidad ni pecado. Pero ¿qué dice el 10? Leandro, o sea 12:10. Lo tienen ahí, o sea. Hablaba a los profetas y yo aumenté la profecía y por medio de los profetas puse semejanza. En el 10, 12:10. Sí. No, el de antes. Pero yo soy Hashem. Pero yo soy Hashem tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Correcto, sigue. Y he hablado a los profetas, y yo aumentaré la profecía, y por medio de los profetas puse semejanza. Ahora dice el 12. ¿Es Gilgal iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y aún son sus altares como montones de surco del campo. Mas Jacob huyó a tierra de Aram y sirvió Israel por mujer, y por mujer fue pastor. Y por profeta hizo subir Hashem a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado, o sea, Moisés. Enojado
ha enojado Efraín a Dios con amargura, por tanto su sangre se derramará sobre él y su Señor le pagará su oprobio. Ahí está. Entonces cualquiera que dice yo soy rico en el sentido de que estoy con Dios, yo estoy con Dios, porque esa es la tendencia de hoy. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro, no? Desde aquí se puede ver que el que está prosperado y rico cree que Dios está con él. ¿Ya? Aquí se puede ver, él tiene una confianza, uy, me va bien en todo. No estoy siendo reprendido, por lo tanto estoy bien. ¿Ya? Entonces esto te debe dar una enseñanza muy clara. Si tú no estás observando los mandamientos de la Torá y tú ves que todo te está saliendo bien y que estás prosperando y todo lo demás, es porque no te tienen por hijo. Porque dice que si sois hijo, será que reprendido. Pero si se deja sin reprensión, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces tú tienes que estarte revisando constantemente. Oye, yo estoy violando algo que dice la Escritura y me está yendo bien. Yo no veo que Dios me castiga ni me llama la atención ni nada. Está como raro esto me da escalofrío. ¿Ya? Siento como un escalofrío, ¿no? Que venga un problemita, que venga un problemita. Que venga algo. No sé, que Dios me reprenda. Piensen que, ¿verdad? No, sí. A ver, uno a veces no sabe que va mal. Sí. Y muchas veces no quiere volverse. Claro. Y uno sabe y es consciente que el único que lo puede hacer es volver Dios. Claro, así Y a veces pienso yo, porque tiene conciencia, pues dice, bueno, Señor, manda algo. Manda algo, causa algo. Para que yo me regrese porque la carne no me... Así es, algo traumático. Claro. ¿Ya? Y por eso hay veces que algunas personas tienen experiencias traumáticas muy fuertes, que están al borde de la muerte o en una situación, un peligro, una cosa espantosa, que ya eso es como que el último llamado, que de ahí luego tú lo ves que va derechito, ¿cierto? Y no se vuelve a torcer. Entonces, bueno, cada quien pues verá cómo Dios lo trabaja, pero no es lo normal. No es lo normal. Uno puede ¿Cierto? decir nada, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, pasé una situación difícil. Claro. 7 meses sin recibir pensión. Imagínense. Yo Wow. decía, yo tengo la voluntad de Dios, a ver qué me ayuda. Y él, es correcto, y fíjense ustedes cómo alimentó a Eliyahu, y le mandó los cuervos, le mandó la nubecita que llovía específicamente, y ahí lo sustentó. Pero no me pasó nunca, Ya. me faltó nada. Es correcto, porque Hasta me regalaron hasta 1.800.000. bueno, Por aquí, fíjese usted, así pasa, hermano, el Señor no desampara. Entonces dice, Yo agradezco a Dios, lo amo grandemente. así, entonces dice, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Esto nos hace recordar lo que leíamos hace poco, ¿verdad? El que, ¿se acuerdan? El que no quería oír, ¿ya? El que pensaba que bastaba como complacer a Dios haciendo las cosas que Dios pedía, pero no quería que Dios se metiera más en su vida. Entonces, esto, ¿se acuerdan que lo conectamos cuando Josué confrontó a los fariseos? Dijo, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces aquí está diciendo, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Ya? No tengo necesidad de ninguna cosa significa que va en contra de lo que Mashiach dijo, que en el reino de los cielos genera más alegría un pecador que se arrepiente que 99 justos, entre comillas, que no tienen necesidad de arrepentimiento. Porque decir yo no tengo necesidad de nada significa que es autosuficiente, que se basta solo, que no depende de Dios. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. De manera que aquí él pareciera que está diciendo me estoy usufructuando de Dios, pero no tengo necesidad de arrepentimiento, no tengo necesidad como de corregir ni ayudar a nadie. Y hay gente que a veces piensa así, ¿no? Hay gente que dice, bueno, cada quien lleve su propia carga, yo no tengo nada que ver con los demás, no tengo necesidad de ayudar a nadie. Sí, bueno. Es correcto, no tengo necesidad de, pues, no sé, de meterme a soportar la carga de otra persona o algo así, ¿no? Y eso pasa también. Entonces dice, y no conoces que tú, ¿verdad? Eres simplemente alguien que ha sido desfavorecido en el fondo. Eres miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tienes nada.
¿A qué se parece esto también? Precisamente a lo de la parábola de los talentos o las minas. Acuérdense que el punto climático de esa parábola es cuando el siervo al que le dan menos, ¿verdad? Le dice, aquí está lo tuyo. En hebreo, cuando tú, o por lo menos eso se ejercita mucho en la literatura, cuando tú dices, por ejemplo, ¿qué es este rito vuestro? En vez de decir nuestro, tú mismo te estás excluyendo. ¿Okay? Vuestro es como tú allá, yo acá. Entonces cuando el de la parábola dice, aquí está lo tuyo, está diciendo que yo tengo lo mío. Y por eso la parábola termina diciendo, al que tiene, entre comillas, aún lo que tiene, entre comillas, le será quitado. Porque en realidad no tiene nada. Ah, o sea, que no significa que lo que devuelve. No. Porque eso es lo que... Esa es la parábola De las minas o de los talentos. lo que yo preguntaba en el Claro. chat hace días, Ajá. en el del talento, ¿cierto? Correcto. Entonces el punto climático es ese. ¿Ok? El que cree que tiene, porque los otros que multiplican el talento o la mina que le dan o el denario, saben que no tienen nada, porque son empleados de su amo y que todo lo que tienen es de su amo. Pero no lo usó, diría, no, yo lo necesito, cuando venga yo se lo devuelvo. Es correcto, porque yo tengo lo mío. Claro, por eso lo escondió. ¿Sí? Es correcto, ¿ya? Y yo tengo lo mío, pero aquí está lo tuyo. Sí, porque uno dice, bueno, entonces ¿de qué vivió? Es correcto. Si lo escondió. Es correcto. Pero fíjate tú, como él cree que tiene posesiones, que no tiene necesidad de eso, ¿no? Aquí está lo tuyo, yo tengo lo mío. Por defecto, repito, cuando él dice, aquí está lo tuyo, está diciendo a la inversa, yo tengo lo mío. ¿Ya? Pero así no se da en la literatura, no parece que dijera eso. Por eso, en castellano no se va a entender así, porque no es habitual que pensemos de esa manera. No, El asunto es de pensamiento, Sí, ¿verdad? el asunto es de pensamiento. ¿Qué No, piensas? Es lo que pasa es que como el contexto viene hablando de que se le repartió a cada uno. ¿Ya me entiendes? Entonces, lo que se está pensando cuando dice que lo que está devolviendo, se cree que lo que está devolviendo es lo que se le dio. Claro. Ya me explico. Puede que Pero entonces Ya. no implica, la gente no No ve, discierne, claro. el fondo de la cosa. Es correcto. Ya, de que él está devolviendo es porque no necesitaba. Es correcto. Ya, entonces quiere decir que él era autosuficiente. Autosuficiente. Se creía Eso, autosuficiente. correcto. Puede graficarlo. Sí, ya vamos a Como la graficar. aceptación del compromiso. Quien acepta el compromiso es quien no le interesa. Algo Por así. lo menos a él no le interesó, porque si le hubiera interesado, quizás hubiera trabajado fuera. Pero es que, repito, es que ese no es el punto exacto, repito. El punto es una cuestión de fronteras de bienes y servicios, como decimos en economía. A ver, este siervo está en un punto en el que su amo le entrega, ¿ok?, una dotación inicial. Estoy hablando en términos economistas. Hay una dotación inicial que le da su amo, ¿verdad? Y que espera que le rinda un beneficio, ¿ok? La actitud de los siervos, que son siervos como él, es que saben que no tienen nada y que cuando trabajan para su amo, ellos mismos son beneficiados. Repito, ¿ya? Así que ellos simplemente tienen una lógica muy distinta, una lógica de la cooperación y de la participación, porque saben que su amo es bueno. ¿Ok? Dice, bueno, yo trabajo para mí, esto es un encargo, yo igual tengo que hacer lo que me pidan. ¿Me explico? Si el jefe me ha dado esto para que lo produzca, pues lo pongo a producir y ya. Igual es un oficio cualquiera otro. Entonces cuando se rehúsa a hacer lo que le están pidiendo, ya está demostrando primero rebeldía, insujeción, cuestionamientos. Bueno, ¿yo por qué tengo que hacer eso? O sea que no está reconociendo su estatus de siervo. Y al concluir, remata la parábola diciendo, aquí está lo tuyo. Lo tuyo es, repito, que yo tengo lo mío. ¿Ya? Tú devuélvete con lo que me quieres dar, que yo acá tengo lo mío y yo resuelvo a mi manera las cosas. ¿Ya? Toma lo tuyo, que yo tengo lo mío. Eso es, ese paréntesis
falta agregárselo porque está implícito en el lenguaje. ¿Me explico? Está implícito en el lenguaje. ¿Ya? Cuando él dice, toma lo tuyo, es porque yo tengo lo mío. Así es, eso es efecto reflejo, o efecto espejo que le llaman. Entonces por eso él dice, ve acá y ¿dónde está? Pues eso por lo menos lo hubieras llevado al banco si no querías trabajar y allá hubieras generado unos intereses, ¿verdad? A la caja de cambio, lo que sea. Ahora como ya le dice, porque además empieza a darle unos adjetivos muy negativos, ¿no? Yo sé que tú eres bravo, que tú arrancas donde no has sembrado, que tú tomas donde no sé qué. Le comienza a decir una grande cosa. O sea, lo vio injusto. Lo vio injusto, ¿ya? Y entonces dice, oye, peor, te estás condenando más porque si sabías que yo era así, deberías haber imaginado que yo no me voy a quedar con pérdidas. Claro. Pero ya no tenías miedo. Entonces no tenías... Como confesaba. Correcto. Entonces decías que tenías temor de mí, pero en el fondo no. Porque si eso hubiera sido verdad, habrías hecho algo aunque sea un interés mínimo. Así sea por miedo. Así sea por miedo. O sea, no me trabajaste por miedo. Es correcto. ¿Ya? Fíjate tú. Y entonces dice, bueno, como en cierto modo es verdad lo que está diciendo y tú demostraste que no tenías miedo, entonces aún lo que tienes te será quitado y le será dado al otro. ¿Sí ves? Aún lo que tienes. Pero no lo que le había dado. Es correcto, no es lo que le había dado. Lo que tiene es en sentido figurado. Lo que creía que era suyo, claro, de aquello que le dio tal confianza o tal seguridad que no tuvo necesidad de, que es lo que está diciendo aquí Apocalipsis. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Sí ves? Eso es lo que está diciendo. Así que Dios, vete con tu discurso, yo no tengo necesidad de eso. ¿Me explico? Yo acá tengo lo mío, yo me entiendo con lo que tengo, con eso me defiendo en este mundo y ya, no me importa más. Y entonces le dice, y no os conoces, por eso me acuerdo de la parábola. Dice, y no conoces que en realidad tú no eres nada de lo que crees ser, ni eres nada de lo que dices ser. Porque si te identificas como empleado mío y dices que yo tengo esa fama, resulta que no eres consecuente. ¿Ya? Porque terminas demostrando que no eres empleado mío porque no cumples órdenes, ¿ok? No obedeces, no acatas, no cooperas siquiera. Vamos a ponerlo como más suave, no cooperas. ¿Ya? Para que no suene como tan órdenes y amo y tal. No cooperas. Hermano, ese lenguaje, disculpa para todos los del audio, ese lenguaje tan, corrígeme por favor, tan subrepticio, tan escondido, es el que en ocasiones nos quedamos como tan impresionados, como que anhelando descubrir el verdadero sentido de la parábola y no el que nos han enseñado por mucho tiempo. Claro. Por eso lo preguntaba yo en el chat de la comunidad ese día. Sí. Porque creo que hubo una ocasión hace como 2 años, vimos ese, pero buscando mis apuntes no encontré la definición. Claro. Ya lo habíamos rezado, pero ¿dónde? Sí. Y el verdadero sentido es que el otro, hay insujeción. Claro, hay insujeción, hay una falsa confesión, como que es siervo, como que es empleado, pero estás ahí en otro mundo. O sea, él no produce porque él dice, eso no, si me lo diste, no. Sí, no. yo no cumplo órdenes, o sea, no te reconozco, no te leo como mi jefe, como no te tengo respeto. Tú tienes una fama así, pero al fin y al cabo en la práctica no me interesa la fama que tengas. Ese es el punto, ¿no? A pesar de que le da todos los atributos. Sí, en la práctica no lo está. Es el Dios, contrasentido. ¿Cómo reconoce eso? Pero no actúa como tal, claro. Como en obediencia. ¿Por qué? Correcto, claro, porque no tiene necesidad de nada. Porque dice que no tiene Él necesidad. dice que no tiene necesidad. Claro, yo tengo Porque lo se mío. cree autosuficiente. Porque se cree. Entonces, como tú eres tan autosuficiente, ni aún eso que es tuyo, venga para acá. Es correcto. Exacto. Lo que tú dices que es tuyo y te lo voy a quitar es para que conozcas, Que como no dice eres aquí, nada. exacto, que tú eres pobre, desventurado y todo lo demás. Se reconozca. Es correcto, para que reconozcas de quién eres tú en realidad. Claro, porque Apocalipsis dice Claro. que Tú. dice, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿No? O sea, lo que creían presumir que tenían no era de él.
No era de él. Así es, por eso le dice, Como que yo te amonesto, te exhorto a que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico de verdad, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que hagas. Fíjense, ¿por qué habla del oro? ¿Ya? ¿Qué cosa era de oro con relación a Dios? El templo estaba revestido de oro. Pero algo en particular. El candelabro estaba revestido de oro. Que decía santidad. Sí, la vincha, el sumo sacerdote, etc. Pero hay algo. La lámpara. ¿Cómo? ¿Cómo es que se llama? Candelabro. La menorá. Sí. No. El propiciatorio estaba en oro. Sí, todo eso era de oro en particular, ¿cierto? Pero ¿qué está asociándolo aquí? Porque dice, compra de mí oro. ¿Ya? Hay un salmo, lo tengo aquí en la mente, lástima que no lo puedo buscar, pero hay un salmo, creo que es el 76, me voy a atrever a como a rastrearlo. No sé si ustedes lo puedan buscar allí. ¿Qué dice? Hay un salmo que dice, y él le dará del oro de Shba para que oren por él. Hay un salmo que dice así. Búsquenlo. ¿Le dará a quién? Búsquenlo. ¿Salmo qué? Creo que es el 76 o el 72, creo que es. Y él le dará el oro de Shba. ¿A dónde voy? Es que simbólicamente el oro del que está hablando acá, porque está exhortando, dice, no tienes nada, compra de mí oro, ¿cierto? Lo que está El guiando... 15. El salmo 72:15. ese, Vivirá, ¿lo puedo leer? ese, sí, léalo. 72:15. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, Ujú. y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Es correcto, eso es. A ese voy. ¿Sí ve? Entonces, el oro está asociado a la oración. Es un versículo muy extraño, ¿no? Porque dice, le dará oro y se orará por él. 72:15. Cuidado esa frase porque no va a coger la cabeza de la gente que hace pacto y siembra porque usted está diciendo que está haciendo pacto, hermano. Es correcto, pero fíjate tú el sentido simbólico que esto tiene. Así que por eso pregunté qué objeto era de oro con relación a Dios. la oración. El altar de la oración, el altar del incienso, ¿se acuerdan? El altar de incienso era donde se hacían las oraciones y era de oro. Y por eso lo traigo a relación con este salmo, porque, de acuerdo, ahí lo está diciendo el Salmo 72. Mira cómo empieza. Oh Dios, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y sus afligidos con juicio, ¿verdad? Y termina entonces en el 15, dice, vamos a leer desde el 14. Más bien desde el 13, dice, tendrá misericordia el pobre y el menesteroso y salvará las personas, la existencia de los pobres. De engaño y de violencia redimirá la vida de ellos, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Y vivirá él, y él dará del oro de Shba. ¿Ok? Y él dará el oro de Shba, y se orará, y orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado como puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Este es un salmo mesiánico. Ahí donde dice será su nombre para siempre, en hebreo es una expresión muy extraña porque dice Ginon Shmo. Y en el Talmud dice que eso era uno de los nombres del Mesías. Ginon. Escríbelo, por favor. Ginon. ¿Eso está en los 72 nombres? No, este otro nombre aparte. No lo he visto, ¿verdad? Ginon. Ginon es uno de los nombres del Mesías según el Talmud y sale de aquí del Salmo 72, versículo 17. Ginon Shmo. No se sabe por qué se llama Ginon. Es muy extraño. Puede ser que o se trate de una corrupción del texto o en verdad sea un nombre que no conocemos. ¿Ok? Ginon. Ginon Shmo dice, su nombre es Ginon. Se perpetuará su nombre mientras el sol dure. Benditas serán en él todas las gentes. Lo llamarán el feliz, no el bienaventurado. Bendito es Hashem, Dios de Israel, el único que hace maravilla. Bendito es su nombre glorioso para siempre y toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Piensa interesante. ¿No dice esa palabra de Am de naciones no debe estar ahí? Tendría que revisar el texto original,
para verificar que sea la palabra. De pronto sale león, leumín, puede ser, hay que revisarlo. Por eso hay que tener la palabra aquí muy abundantemente para tener registro. Fíjense que me acordé del Salmo, ¿no? Yo lo tenía de idea porque me acuerdo en hebreo y es como el 70 o 72 o 76. Y ahí está. Entonces el oro, repito, está asociado a la oración. Aquí lo que está diciendo, yo te recomiendo que de mí compres oro. Oración. ¿Ok? Oración que en este caso, repito, está asociada con el altar de oro del tabernáculo. Que compres de mí oro, vamos a regresar allá, mira lo que dice, ¿cierto? ¿Para que qué? Para que seas verdaderamente rico. ¿Sí ves? Para que seas rico. Es más, si esto vamos más allá, acuérdense que el profeta Jeremías dice: no se gloríe el rico en su riqueza, sino en qué? En conocerme a mí. Porque, ¿verdad? Dice finalmente: no es aprobado delante de Dios el que se gloríe a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Eso lo dice la carta de los Corintios también, en capítulo 11, ¿no? Segunda de Corintios 11 creo que es. Porque no es aprobado delante de Dios el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por lo tanto, el que haya ser hecho partícipe de una alabanza, que lo sea hecho por Dios y no por otra cosa. Entonces, en este versículo de Apocalipsis, él usa la comparación del oro literal, que era algo en el que alguien rico se puede gloriar, ¿ya? Se gloría el rico en su riqueza, ¿cierto? Y dice: hombre, eso no es nada. Tienes que gloriarte en el verdadero oro. En este caso es en conocerme. ¿Y cómo vas a conocer? Pues en la oración. Porque resulta que hemos dicho acá que la oración es meterse en juicio. Sí. Y ahí es donde tú vas a conocer el juicio y la misericordia de Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Porque ante Él no vas a poder esconder nada, ni negar nada. Y como dice el Salmo 103, no nos ha pagado nunca conforme a lo que merecen nuestras iniquidades. Piensen ustedes. Así como que dice la oración de Nehemías que tú compartiste hace rato, todo sobreviene. Justo. Tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque tú obras la verdad, nosotros somos los que nos hemos apartado impíamente. Así que si estás creyendo que Dios ha sido duro, no lo ha sido como debería serlo. ¿Ya? Todavía no ha sido duro como debería ser. Imagínense ustedes, ya lo que recibimos ya viene untado y subsidiado. Sí, ya viene con Sisbén. Okay. Solo una pregunta, ¿el altar de la oración estaba dónde en el templo? Adentro, en el lugar santo. En el lugar santo. Claro. El altar de la oración. Sí, sí, el altar de oro. El incienso, y aquí lo menciona más adelante, inclusive, aquí en el relato de Apocalipsis dice que hay un ángel con un incensario de oro y todo lo demás, que son las oraciones de los santos. Ahí lo mencionan, ¿ok? Bien, entonces, fíjense la simbología que está aquí, impresionante, ¿no? Si tú eres rico porque tienes oro, compra el verdadero oro, que es el conocerme a mí. Métete en la oración, métete a juicio, vení, como decía el profeta Isaías, ¿verdad? Ven, entremos en juicio, ¿verdad? Y vuestros pecados, si fuesen rojos, serán emblanquecidos. ¿Sí? Eso es comprar el verdadero oro, ¿cierto? Meterse en el juicio de la oración. Así es. Dice: y sean tus vestidos vestiduras blancas, acuérdense que son las obras de los justos, ¿no? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense, interesante, porque el colirio en esencia en la antigüedad era una solución que sigue siendo salina. Ustedes saben que el colirio básicamente es una solución salina para los ojos, solamente que es isotónica para que no irrite ni haga daño, pero en la antigüedad era básicamente esto. Y la sal básicamente siempre se ha usado en la escritura para los sacrificios, ¿cierto? Todo sacrificio debe ser salado con sal. ¿Por qué? Porque era el símbolo de la preservación de la palabra de Dios, porque la sal no pierde su sabor. Así que tú le agregabas sal a un sacrificio, era decir, esto viene untado con promesa de Dios que no cambia.
¿Ya? De hecho, hay un pacto, creo que es en Levítico, donde se hace un específico ejercicio de botar sal. Sí, sí. Como pacto. Hay que echarle sal. Hay que echarle sal, así Claro lo que dice. sí, 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 específico. Entonces a eso se refiere, ¿no? Échale colirio a los ojos, es como decir, échale agua de sal, nivelada en su punto exacto. Y es la verdad de la palabra de Dios la que te va a permitir ver las cosas como debe ser. ¿Sí ves? Así que no es literalmente el colirio como tal, no es eso literalmente. Todo esto es una simbología. A ti lo que te corresponde es hacer una, bueno, es una palabra muy técnica, eso se llama un random, pero es como hacer una búsqueda en la escritura de qué palabra está asociada con esto que estás leyendo acá. ¿A qué se asocia específicamente? ¿Ok? Y ya vas a darte cuenta a qué equivale simbólicamente, ¿no? Te dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahí está, si eres hijo tienes que ser reprendido. Sé pues celoso y regresa. Y aquí yo estoy, aquí viene el otro chistoso, ¿no? ¿Cuántos afiches de Jesús no hay distribuidos en el mundo que muestran un pastorcito con un báculo allí, ¿verdad? Y tocando a la puerta, muy romántica la escena, ¿no? Tienen una puertecita así, ponen al pastor con un báculo acá en la mano así, ¿ya? Y entonces tocando la puerta, ¿no? Así como que toc toc, ¿cierto? Y entonces ponen el versículo, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces como si Jesús estuviera tocando la puerta, ¿no? Y resulta que ahí no dice eso así. Sí, en el 20 dice, cruo, ¿verdad? Dice, idu hesteka epitentiran que cruo. Estoy llamando con voz. No es un llamado de golpear la puerta. ¿Ok? Dígame, hermano. No, sigue, que tengo una duda. Ah, bueno. Entonces te dicen, estoy a la puerta y estoy llamando. Estoy llamando de voz, no de golpe, de toque de puerta a ver si tú me abres. Entonces aquí siempre se ha dicho, es que Dios es un caballero y Él toca la puerta. Esa no es la imagen aquí. La imagen aquí real es que Él es el rey, que tú sabes que es el rey, y que cuando Él llama con su voz, tú sabes que es el rey y por lo tanto le abres la puerta. Salvo que tú seas un rebelde como el de la parábola de los talentos, no le vas a abrir, porque no le reconoces como rey. ¿Sí me hago entender? Sí, porque en el contexto te está diciendo que el que toma por hijo lo reprende. reprende. Claro. Y por lo tanto, dentro de ese contexto es que dice que cuando yo te llame, Claro. cuando estés en la reprensión, yo te oye, es como si fuera su voz. Es la correcto. reprensión sería como la voz. Reconocer la voz. Claro, reconocerla. Claro, porque el problema, repito, aquí el trastorno está en que el que es siervo no reconoce a su jefe, el que es hijo no reconoce a su padre, el que es discípulo no reconoce a su maestro. ¿Sí me explico? Ese es el trastorno que estamos viendo aquí, un trastorno como auditivo, ¿no? De conciencia. Porque hay alguien que está en condiciones de siervo, pero por alguna extraña razón no se reconoce así, no se ve así. Está allí como por las circunstancias, será. Pero en el momento menos pensado se escabulla. Entonces aquí cuando dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando, dice, cuando alguno oye mi voz, ¿verdad? Y me abre, yo entraré y cenaré. Claro, porque hay un reconocimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo o por qué oye la voz? Hombre, mis ovejas oyen mi voz. Amén. ¿Sí me explico? Es la única. Si no es de ese redil, no la va a oír jamás, porque no es oveja de ese pastor. Solo las ovejas de un pastor oyen su voz. Así que para que tú seas oveja tienes que haber sido hijo, y para que haber sido hijo tienes que haber sido reprendido también. Lo que pasa es que ponen un condicional. Por eso te digo, Sí, alguno. el sí, entiéndase cuándo. Eso es simple. Eso es semítico. El sí equivale a un cuándo. ¿Se acuerdan que aquí yo dije, por ejemplo, muchas veces se pregunta, ¿quién? ¿Quién equivale a nadie? ¿Ya? Pues ¿quién oyó quién? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Quién creyó nuestro anuncio? No tienes que preguntar quién. Nadie. ¿Ya? Entonces, si alguno oye, no, cuando alguno oiga mi voz,
me va a abrir y yo voy a entrar. Cuando alguno, es cuestión de temporalidad. Cuando alguno, ¿cierto? No es si alguno. Lo correcto, si es una lengua semítica, pasó al griego, al latín, al español, y Claro. saltamos todo eso y lo colocamos en aquel contexto semítico a hoy en día. Ujú. Por eso te digo, cuando alguno oiga Ya, mi voz, así de simple. sí, simple, así de sencillo. Cuando alguno oye mi voz me va a abrir, claro, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les daré pastos y las haré descansar y todo, hermano. El Señor vive tocando puerta en puerta que Eso, entonces como que Dios anda, hey, ¿será que aquí me conocen? Y no, es que Dios sabe que nadie lo conoce, Hola, soy Dios. ¿cierto? Él sabe que nadie lo conoce, él sabe que somos una partida de rebeldes aquí en la raza humana. Ay, así es. Él lo que viene aquí es por lo suyo, y como habíamos hablado en Romanos, la fidelidad viene por el oír, pero el oír debido a qué? A la promesa de Dios, la promesa que nos relaciona con su Ruach HaKodesh. Es en virtud de la Neshama que hemos recibido, ¿se acuerdan? Sí. Que hemos escuchado. No es porque hayamos racionalizado y hayamos elegido a Dios, ¿verdad? Por un juicio de conveniencia, bueno, es mejor estar con Dios que no estar. Nadie hace eso. Yo estoy seguro que nadie de los que somos creyentes ha tenido oportunidad de decidir nada. La humanidad entera está perdida. Claro, repito, Sí. es que mira, Yo te digo una cosa, a mí me fue fácil de comprender eso. Y a mí Así me es. gustó, yo no sé, como yo leo tanto, sí, sí, a mí no me fue difícil. Además yo tengo un hijo, me trae una cosita que la pongo en la puerta. la mezuzá Esa la tengo ahí también. Claro, sí. Que esa coge uno, la bendice y habla con ella. da una bendición a Dios por Amén, ellos, de exactamente, la ahí la forma más tengo. correcta. Ahí mismo me quitaron una, me la cogieron. Bueno, Dejando otra Pero en cosa. últimas, para agregarle al hermano, con todo el respeto, es por la gracia, porque si la gracia no Obvio. tuviera realidad. por eso he dicho, la fidelidad viene por el oír y el oír viene por la palabra, entiéndase, promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Yo derramaré mi ruach sobre toda o cualquier carne, ¿verdad? Yo circuncidaré vuestro corazón, yo derramaré agua limpia y yo haré que anden en mis mandamientos. Oye, ¿qué más quieres? Estas son promesas de Dios. Así que cuando alguno oye su voz es porque ya Dios lo ha circuncidado. Eso no tiene otra. Si oyes la voz, y acuérdense que hemos dicho aquí que en hebreo oír es entender y obedecer. ¿Te acuerdas? Sí. La raíz de Shama. Entonces, si alguno oye, entiende y obedece, es porque le ha sido concedido. Eso es todo. Le ha sido concedido. ¿Cierto? No hay de otra. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces yo estoy a la puerta y llamo. Cuando alguno oye mi voz, o oye mi voz, si es que no es golpe de puerta. ¿Ah? Si fuera golpe de puerta diría, cuando alguno oiga el golpe de la puerta, No, hermano. ¿ya? No, dice, cuando alguno oye mi voz, ¿ya? Y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que está hablando de una comunión, definitivamente. ¿Ya? Una comunión que ya existe. Claro, está hablando del Mesías, yo le abro la puerta. Eso nos ocurre, ¿no? Si alguien, por ejemplo, yo llego acá y digo Shabbat Shalom, ya ustedes me conocen mi voz. Amén. Ustedes no tienen que preguntar quién es, ni mirar ahí por la mirilla a ver quién está. No, porque ya nos No. conocemos. Nos diga la clave, hermano. Sí, es la clave, está, contraseña. Contraseña. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Yo cuando el asunto de los huracanes me puse a orar toda la noche. Y sentí una voz que me decía, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Tu fe te ha salvado. Y yo hasta lloré, porque enseguida me llamó mi hija y no se dio nada. Entonces en poco me estaban preguntando, ¿y tú por qué sabes? Y yo, no, Dios te usa a ti mucho. Es la Dios te fidelidad ama". de Dios, entiéndase, la fidelidad de Dios para con nosotros. Sí, y yo oigo la voz de él. Imagínate, tú, yo me caí, ¿verdad? Tuve una caída pero terrible, me caí, yo dije yo siempre decía, yo no estoy aquí en el Evangelio, yo estoy aquí, yo me caigo, yo estoy orando y me mando aquí, me caigo, y yo no estoy orando, hoy pues me mandan allá a una parte y me caigo, yo no sé qué me pasa. Entonces, yo misma fuera que me gustaba. Fue redarguida. Sí, entonces vine y me puse yo a hablar, a pedirle al Señor por esta parte de aquí. Ajá, parte del umbral. Entonces me dice el Señor,
tú estás subida así en el cielo, tú subiste. Allá en el final, con una cosa así como que una cuerda en la escalera. Claro. Entonces sentí la voz dice, hija mía, tú estás sana. Tú vas a caminar como mismo. Bueno. Nada te va a pasar. Yo Excelente. estoy contigo. Yo te cuido. Me dice, tan que yo hacer maldades, que yo te cuido. Señor consuela, esas son Sí, consolaciones. entonces, fíjate, yo estoy caminando. Claro, Baruch Entonces, Hashem. entonces ahora me dicen bruja. Acuérdense que el Mashiach lo dijo, ¿no? Si al amo de la casa, Rabia. al Baal Zebul, al amo de la casa le dijeron Be'el Zebul. Y no sabes lo que tengo ahora en plato. Me dice, ahí viene la nena, no sé, que me tiene un nombre ya. La famosa nena Almenares. Imagínense. Bien, vamos a terminar entonces. Vamos a terminar. A terminar con lo que dice aquí en el verso 20. He aquí yo estoy en el 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hemos dicho ya lo que es Abba, ¿no? Abba son las promesas con todos los juramentos que él ha dicho. El que tiene oído, oiga lo que Ruach dice a la asamblea. Bien, entonces, repito, no hay dos butacas en el cielo, no hay dos tronos. ¿Ya? El trono de Abba, Explique para los del vídeo que es una butaca. una butaca es un sillón, ¿no? Una silla grande, de esas viejas que venían antes, Butaca, ¿cierto? A ver, esa tengo yo, una poltrona. ya hemos dicho, el trono de Abba es donde están entronizados, representados todas las promesas, los juramentos de Dios. Así que está diciendo, oye, yo me he sentado con Abba en su trono, es decir, con todas las promesas en el trono de la gracia y la misericordia, que ese es el trono de Abba. ¿Ok? Pero no es porque haya el Padre, es que por eso es importante que aquí todos los que nos están escuchando nos vayamos acostumbrando a decir los términos en hebreo, porque es que no hay otra forma. Si tú sigues diciendo el Padre, te vas a quedar siempre matriculado con que hay una persona ahí. Pero cuando tú haces el desglose y comienzas a pensar en hebreo, Abba es un concepto nuevo. Mira, cuando tú estás aprendiendo un idioma, el cerebro tiene que lograr causar un espacio neurológico para que ese nuevo concepto quepa, ¿ok? Y en eso consiste la fluidez de tu hablar un idioma, en la medida que el cerebro abre un espacio allí para la nueva palabra. Si eso todavía no ocurre, entonces no hablas todavía el idioma. Por eso la gente tiene a veces la dificultad de la fluidez. Pero cuando ya tú empiezas, tu cerebro se acostumbre tanto a repetirlo, a concebir una cosa distinta en otra lengua, entonces ya cambia totalmente. Y eso es un ejercicio de repetición. Entonces tenemos toda la vida, 40 años, 50 años, repitiendo el Padre, tenemos siempre la imagen del anciano, del barboncito y tal. Entonces hay que hacer el ejercicio de llamarle Abba y no imaginarnos nada de eso. Amén, así ¿Me es. explico? Para que entendamos que Abba es la plenitud de las promesas, los juramentos, las profecías que Dios dio, ¿verdad? En un día de estos vamos a hacer un estudio sobre desde cuándo históricamente y de qué manera se le llamó a Dios Abba, ¿ok? Para que entendamos de dónde viene esa práctica de llamarle a Dios Abba. Fíjense, Dios le dice, Él me llamará mi Padre, eres tú. Bueno, ¿por qué Padre? ¿Dónde viene esa etimología, no? Efraín es mi hijo y todo lo demás. Es un lenguaje metafórico, pero no es padre literal de que lo haya parido, ¿cierto? Entonces, cuando ya tú vas escalando, vamos a establecer cuál fue el sentido de llamarle a Dios Abba y por qué los discípulos muéstranos Abba y todo lo demás. Porque es una expresión aramea. ¿Se acuerdan como vimos el memra en arameo? Que es muy distinto del Dabar en hebreo. Que la memra es la expresión de la corporeidad divina, mientras que el Dabar es solo palabra y te quedas muy cortico. Abba es un concepto arameo que no es lo mismo que decir Ha'ab en hebreo, el Padre. No se entiende. Que Abba es Arameo, claro, Abba es arameo, Abba no es hebreo. Abba es un concepto arameo y por lo tanto es un concepto teológico. No es una definición sustantiva de algo, de un ser o algo por el estilo. Así como vimos con Elohim, es un concepto teológico y así sucesivamente. Entonces hay que acostumbrarnos a decir, en vez del Padre, Abba. Y listo. Y ahí vamos a ver. Disculpa, ¿me lo puedes escribir y repasar? Sí, en hebreo, mire, en arameo con letras que en realidad son arameas también se escribe así.
Y la pronunciación en castellano, con una sola B, Abba, y listo. ¿Qué es un concepto teológico novedoso? En hebreo es Ab. Av o Ha'av, porque está Aleph en arameo al final es artículo definido. Entonces en hebreo sería Ha'av. Pero no es lo mismo decir Ha'av en hebreo que Abba en arameo. No es igual. Es diferente. No tiene la misma riqueza lingüística y teológica que puedes conectar. Pero a lo mejor ¿Ok? arameo. Sí, hay que decirlo en arameo. Menra, ¿no? Memra se escribe así. Vamos a ver. Memra se escribe de esta manera y se pronuncia Memra. Así. Ese es arameo. Yo sé que sale al revés, sí, eso es arameo. Yo sé que sale al revés, pero de pronto le hacen script caption y de pronto se puede escribir ahí. De todas maneras va a salir Ese en sí es el atributo y ese es de la corporeidad de Dios. La manifestación corpórea de Dios, exactamente. De Elohim. Ese es Ay, hermano, el yo no Memra, aprendí es hebreo. un sinónimo del Bar Enash. Es como el Barenash, exactamente. Claro que Es la sí. expresión corpórea. Sí, sí, así Lo que pasa es que el Bar Enash, como habíamos dicho, es disminuida. Y es correcto. Y el Memra en términos de hebreo, ¿cuál sería? Es que no tiene, la forma de tú decir Memra es Dabar, pero, o Mitá o Milá, pero no es igual. No es igual la connotación. No se asoció eso así en hebreo como se hizo en arameo, porque es teológico. Arameo era- Hermano, inclusive para todos nosotros los que están viendo el vídeo, sería el concepto de lo que estamos viendo es eminentemente en el contexto hebreo, pero Sí. la literatura es aramea. Claro, sí. El concepto se acuñó en lengua aramea. Se ha acuñado. Sí, porque la teología judía se hizo en arameo. Eso hay que decirlo. El Talmud está la mayoría en arameo. Y eso es una discusión que le resiste a la gente. Claro. El arameo es mejor. No les gusta porque hay un pensamiento cristianizado en el sentido de que todo tiene que ser por el griego y visto con filosofía Todo griega, eso es. conceptos griegos y todo, y se van a pegar unos estrellones que no me imagino. Tremendo. Así que bueno, Javerín, Shabbat Shalom a todos también por acá.